En este video vamos a repasar la unidad número 8 y también la unidad número 9. Nosotros sabemos que toda la materia está compuesta por átomos y los átomos a su vez por protones, neutrones y electrones. Más adelante pues se pudo observar de que estos estaban compuestos por otras partículas, de las cuales no vamos a hablar aún. Además, nosotros sabemos que los protones y los electrones tienen carga eléctrica. Es curioso que la carga del electrón y la carga del protón tienen la misma magnitud, pero diferente naturaleza. Es decir, que la carga de un protón y la carga de un electrón tienen la misma magnitud, pero son de signo contrario. La carga del electrón es negativa y la carga del protón es positiva, pero son exactamente iguales en cantidad, y eso es muy importante. Sin embargo, nosotros nos vamos a encontrar que toda la materia, toda sin excepción, tiene como propiedad la carga eléctrica. En el caso del neutrón, la carga eléctrica es cero, es decir, su carga neta es cero. Cuando nosotros tenemos un átomo, nosotros tenemos pues cargas eléctricas en él, obviamente, porque tenemos electrones y protones. Y la carga de ese átomo pues va a ser el resultado de el número de protones y el número de electrones. Entonces ahora nos encontramos con otro concepto que es la carga neta. La carga neta es como decir la diferencia entre las cargas positivas y la carga negativa. Si nosotros tenemos un electrón y un protón, tenemos la misma carga positiva que la carga negativa. Por lo tanto, la carga neta es cero. Si nosotros, así como esto que anotamos acá, ¿verdad? Ahora, si nosotros tenemos más electrones que protones, entonces obviamente vamos a tener más carga negativa que positiva. Entonces la carga neta va a ser el resultado de esa diferencia, ¿verdad? Ok, entonces generalmente los átomos son neutros y eso quiere decir que el número de electrones es igual al número de protones. No siempre es así y ese sería el caso de los cationes y los aniones. Ahora, hay que considerar también, para tener una idea, ¿no?, que la masa del protón y del neutrón son valores bastante cercanos, ¿verdad? Nosotros podemos corroborarlo acá. Cambia hasta la cuarta cifra, ¿verdad? Ok. Sin embargo, la masa del electrón es muy pequeña comparada con las masas del protón y del neutrón, ¿ya? Entonces, la masa del electrón es muy pequeña. Ustedes se preguntarán, ¿por qué en el núcleo, si hay protones y neutrones, por qué los protones no se separan? ¿Ya? Porque nosotros sabemos que las cargas de igual signo se repelen. Hay una fuerza de repulsión entre las cargas del mismo signo. Quiere decir que dos protones, como tienen la misma carga positiva, entonces el mismo signo, entonces estos se van a alejar uno del otro. La fuerza va a ser de repulsión. Si tenemos dos electrones, estos van a tratar de alejarse el uno del otro, porque los electrones, pues ambos tienen carga negativa, el mismo signo, y por lo tanto se van a repeler. Ahora, si tenemos un protón y un electrón, estos, como tienen cargas de signos diferentes, se van a atraer. Es decir, que van a buscar juntarse. Ahora, ¿por qué en el núcleo los protones no se separan uno del otro? Porque hay otras fuerzas involucradas, además de la carga eléctrica, que a distancias muy cortas es más grande que la fuerza eléctrica. No vamos a hablar de ellas, pero ahí están involucradas la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Para el caso de nuestro curso no nos interesan. Esto solo es para entrar en contexto de todo lo que vamos a estar hablando en adelante. Es importante recapitular lo siguiente: las cargas positivas, las cargas negativas, el protón, el electrón,
que tienen cierta masa y que todas las cargas están compuestas por esto, ¿verdad? Carga elemental significa de que toda la carga que nosotros tengamos es un múltiplo, o mejor dicho, es el resultado de tener un exceso de electrones o un déficit de electrones. Ok, entonces aquí está lo que les mencionaba de los, en este caso, iones y cationes, ¿verdad? Un ion de litio y un catión de litio. Y acá tenemos un litio, un átomo de litio que es neutro. Bueno, ahí pueden ver la imagen, darle pausa al video y ver la imagen. Y las cargas netas se muestran, ¿verdad? Como más 1, menos 1. Y pues entendemos de que ese más 1 es la carga del electrón, que es 1.6 por 10 a la menos 19. Si no recuerdo mal, en la diapositiva anterior está ese valor, ¿verdad? Ahí lo pueden revisar. Igual, con el signo menos, significa que es esa carga. ¿Ya? Entonces aquí sería la carga de este catión, sería la carga igual a la carga de un protón. Y la carga de este anión, pues sería igual a la carga de un electrón. Bien, acá tenemos nosotros lo que he resumido, la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es lo que les explicaba antes, que las cargas con igual signo se repelen y las cargas con diferente signo se atraen. Ahora, en física nosotros lo que hacemos es medir esas fuerzas y la ley de Coulomb permite cuantificar esa fuerza y lo hacemos de esta manera. ¿De qué depende? Bueno, depende de la magnitud de las dos cargas. Entre más grandes sean las cargas, pues mayor será la fuerza. También depende de la distancia entre las cargas. Más específicamente, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Qué quiere decir? Que entre más lejos, pues la fuerza va a ser cada vez menor. Y pues la proporcionalidad es de el cuadrado de esa distancia. Es decir que la fuerza decae muy rápidamente cada vez que lo vamos alejando. Bien, ahora, esta constante de proporcionalidad, la constante K, la podemos ver en esta ecuación de acá, de al lado. Nosotros vemos ahí que esa constante tiene un valor. Este sería el valor aceptado. Sin embargo, nosotros en nuestros cálculos no vamos a utilizar todos estos dígitos, sino que vamos a utilizar el valor simplificado, que es este. 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre coulomb cuadrado. Esto tiene pues por ahí su explicación, su deducción, etcétera, pero no es de interés para nuestro curso. Simplemente pues podemos calcular la fuerza entre dos cargas eléctricas. De hecho, me atrevería a decir que en su carrera pues difícilmente utilicen esta fórmula. Entonces, sí vamos a aprender a usarla, pero no va a ser parte trascendental del curso de bioelectricidad. Ok, acá tenemos un ejemplo que quiero comentarles sobre la aplicación de esa ley de Coulomb. Tenemos dos cargas puntuales, una de 25 nanocoulomb, ya vimos qué significaba nano, ¿verdad? 10 a la menos 9, otra de menos 75 nanocoulomb. Entonces vean, lo importante de rescatar de acá es que una es positiva, la otra es negativa, y tenemos los valores de las cargas. Ahora, están separadas por una distancia, dice, de 3 centímetros. Calcular la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica que Q1 ejerce sobre Q2. Y luego la fuerza eléctrica que Q2 ejerce sobre Q1. Siempre es buena idea comenzar con un esquema. Entonces acá tenemos las cargas separadas por un radio. Este radio ya sabemos que es de 3 centímetros. Cuando nosotros lo escribamos en nuestra fórmula, tenemos que ser consistentes con las unidades de medida. Por lo tanto, lo vamos a escribir en metros.
para manejar todo en el Sistema Internacional de Unidades. Ok, este es nuestro esquema. Y pues para encontrar las fuerzas que una carga ejerce sobre la otra, pues tomamos en cuenta lo que dijimos anteriormente. Como estas cargas son de signos diferentes, se van a atraer. Entonces la carga Q2 va a ser atraída por la carga Q1. Por lo tanto, la fuerza experimentada por Q2 será en dirección hacia la izquierda. La carga Q2 va a ser jalada hacia la izquierda, ya de forma informal. Eso es lo que va a suceder. Y eso es lo que representamos acá. Y la carga Q1 pues va a ser atraída hacia la carga Q2. Es decir, que en este caso la carga Q1 va a experimentar una fuerza hacia la derecha, que es lo que representamos acá. Bien, por esta parte nosotros ya tenemos las direcciones de las fuerzas. Por lo tanto, a nosotros no nos va a interesar el signo en la fórmula. Ya, nosotros el signo se utiliza a veces el signo solamente para determinar la dirección de las fuerzas. Entonces, una vez que yo determine la dirección de las fuerzas, el signo ya no me interesa más y yo voy a calcular únicamente la magnitud de la fuerza utilizando la fórmula. Entonces sustituimos los valores. El valor de la constante K, que es equivalente a todo esto, 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Luego el producto de las cargas, que sería 25 nanocoulomb por 75 nanocoulomb entre 3 centímetros, pero escribimos 3 centímetros en metros y además no tenemos que olvidar el cuadrado del radio. Ok, luego hacemos los cálculos. Tenemos que saber usar bien la calculadora para hacer esto y obtener este resultado. Si nosotros utilizamos mal la calculadora, pues nos va a dar un dato erróneo. Entonces hay que tener cuidado de usar los paréntesis y de expresar todas las operaciones correctamente. Luego tenemos un segundo ejemplo que también quiero comentar y es uno en el que están tres cargas. Dice acá que la carga 1 es de 1 nanocoulomb, está a 2 centímetros del origen, ok, eso sería acá, está a 2 centímetros desde el origen. Luego dice que hay una carga Q2 de menos 3 nanocoulomb que está a 4 centímetros del origen. Sería esta a 4 centímetros. Y por último tenemos la carga Q3, ¿verdad? De 5 nanocoulomb que está en el origen. Esa es la que se muestra aquí en la pregunta, ¿verdad? Esta parte de acá. Ok, entonces, la pregunta nos dice, ¿cuál es la fuerza total que ejercen las cargas anteriormente mencionadas en la carga de 5 nanocoulomb que está en el origen? Ok, vamos a despreciar las fuerzas gravitatorias y pues siempre es importante hacer un esquema. Como nosotros queremos encontrar las fuerzas sobre esta carga, entonces tenemos que aplicar la ley de Coulomb entre esa carga y Q1. Y de ahí nosotros vamos a tener un resultado. Como estas dos cargas son positivas, Q3 y Q1 son positivas, van a tener una fuerza de repulsión. Y por lo tanto la fuerza sobre Q3 será hacia la izquierda. Porque esas dos cargas se están repeliendo, ¿verdad? Entonces se va a empujar hacia la izquierda. Ahora si analizamos la carga Q2 y la carga Q3, esas dos cargas tienen signo opuesto y por lo tanto se atraen. Es decir que la carga Q3 va a ser sujeta de una fuerza hacia la derecha, una fuerza eléctrica provocada por Q2. Y entonces aquí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. La fuerza generada por Q1 y la fuerza generada por Q2.
calculamos las magnitudes de esta fuerza con la ley de Newton, perdón, con la ley de Coulomb, y pues hacemos en este caso una resta porque los vectores van en direcciones opuestas. Y ya, terminamos el problema. No lo voy a hacer porque eso ya es matemática, ya no es física. Ok, por último, un tercer ejemplo en el que tenemos tres cargas y ahora no están alineadas. Entonces, nada, solo se vuelve un poco más complicado en el sentido matemático, porque ahora tenemos que considerar ángulos y pues calcular las componentes rectangulares, pero por lo demás es prácticamente lo mismo. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular entre Q1 y la carga Q, pues como esas dos cargas son de signo positivo, ambas, pues entonces la fuerza será de repulsión. Quiere decir que la carga Q va a experimentar una fuerza hacia acá, porque se repele con la carga Q1. Luego la carga Q con la carga Q2 también tienen signo positivo ambas y por lo tanto también va a haber una fuerza de repulsión. Y entonces la fuerza sería en la dirección que les voy a mostrar en este momento. Más o menos para allá, ¿verdad? Ok, entonces eso habría que calcular las componentes y ya. En este caso no he incluido el enunciado porque nada más quería comentárselos, pero si están interesados la solución de este ejercicio está en el libro de Semansky. Bien, ahora entramos a otro concepto que se deriva del anterior. Si nosotros recordamos, lo que acabamos de estar viendo son fuerzas eléctricas generadas por una o más cargas, ¿verdad? Por ejemplo, vimos un ejemplo en el que teníamos tres cargas y queríamos saber cómo era la fuerza resultante sobre una de ellas. Entonces, ahora vamos a introducir un nuevo concepto, que es el campo eléctrico. El campo eléctrico no es nada más que una forma de abreviar un cálculo, es decir, el campo eléctrico será la fuerza por unidad de carga. En otras palabras, ¿cuánta fuerza voy a tener por cada column que yo coloque en ese lugar? Ok, entonces, imaginémonos que yo pongo acá, no sé, ¿verdad? Ahorita en este momento no tomen en cuenta la imagen que acabo de mostrar, sino solamente imaginémonos esto. Yo pongo acá una carga y yo quiero saber qué fuerza va a experimentar esa carga y en qué dirección. Entonces, obviamente, la fuerza que experimente esa carga va a depender de qué tanta carga tenga. No va a ser lo mismo si tiene un column, que si tiene dos columns, que si tiene tres columns. ¿Ya? Entonces, el campo eléctrico es un dato que me permite a mí saber qué dirección va a tener esa fuerza eléctrica y qué magnitud por cada column, o sea, cuántos newtons por column. ¿Para qué nos va a ser útil a nosotros? Bueno, a nosotros nos va a ser útil para saber qué tanto se va a ejercer fuerza sobre una carga eléctrica. ¿Cuándo es útil eso en medicina? Bueno, por ejemplo, cuando se generan rayos X, por ejemplo, cuando se... Bueno, esa sería quizás la más importante, pero situaciones análogas a estas que más adelante vamos a discutir. Entonces, el campo eléctrico sí es importante tener bien claro qué significa. Por ejemplo, ahora sí, vámonos a la imagen que mostré por ahí. Y fíjense que el campo eléctrico acá se representa en magenta. Aquí, ¿verdad? Y nos indica cuál va a ser la dirección de la fuerza de una carga positiva. Si nosotros ponemos acá una carga positiva,
pues entonces la fuerza eléctrica va a ser hacia la derecha. Muy bien. También el campo eléctrico me dice cuántos newtons por coulomb será esa fuerza. Si la carga que yo pongo ahí es negativa, entonces la fuerza será en sentido opuesto al campo eléctrico. Quizás esto nos quedaría un poco más claro con algunos valores. Por ejemplo, imaginémonos que el campo eléctrico en este caso, que estamos representando acá y acá, imaginémonos que ese campo eléctrico es igual a 10 newtons por coulomb, ¿ya? 10 newtons por coulomb. Ok. E imaginemos que ponemos en este lugar 5 coulomb, ¿ya? Entonces, tenemos 10 newtons por coulomb, que es el campo eléctrico, y tenemos una carga de 5 coulomb. Ok, positivos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, podemos calcular cuál va a ser la fuerza que va a experimentar esa carga, que sería igual a la multiplicación del campo eléctrico, que son 10 newtons por coulomb, multiplicado por la carga, que serían 5 coulomb, es decir, 50 newtons. Entonces la fuerza eléctrica que experimentaría esa carga sería de 50 newtons. Como la carga es positiva, entonces la dirección de la fuerza sería la misma que la dirección del campo eléctrico. Eso es muy importante de recordar. Pregunta de examen, por cierto. Si nosotros tenemos un campo eléctrico siempre hacia la derecha, pero la carga que ponemos es negativa, entonces la fuerza será en sentido opuesto al campo eléctrico. Supongamos que tenemos los mismos valores que antes, solo que ahora en vez de tener 5 coulomb tenemos menos 5 coulomb, o sea 5 coulomb negativos. Entonces la magnitud de la fuerza sería igual, solo que en vez de ser hacia la derecha, ahora sería hacia la izquierda. En el Sistema Internacional de Unidades, las unidades para el campo eléctrico son esas, newtons por coulomb. Es decir, cuánta fuerza por unidad de carga se ejerce sobre una carga colocada en ese lugar. Entonces el campo eléctrico tiene dirección y tiene una magnitud. La dirección es la dirección de la fuerza eléctrica sobre una carga positiva que se coloca en ese lugar. Y la magnitud es qué tantos newtons por cada coulomb experimenta esa carga. Nosotros tenemos acá pues la representación del campo eléctrico en algunos puntos alrededor de una carga. Por ejemplo, aquí tenemos una carga positiva y pues obviamente si en este lugar, por ejemplo, colocamos una carga positiva, la fuerza que experimentaría iría en esta dirección, ¿verdad? Por lo tanto, el campo eléctrico iría en esa dirección. La misma dirección que la fuerza que experimenta una carga positiva en ese lugar. Ok, ahora la magnitud va a depender de qué tan cerca esté de esta carga positiva. Si nosotros medimos el campo eléctrico acá, pues ese campo eléctrico sería hacia esta dirección, porque las cargas positivas se repelen y entonces sería hacia abajo. Vean que si en ese punto nosotros colocamos un electrón en vez de un protón, pues obviamente el electrón va a experimentar una fuerza en sentido opuesto al campo eléctrico. Las cargas negativas y el campo eléctrico, o mejor dicho, las fuerzas
ejercida sobre una carga negativa van en sentido contrario al campo eléctrico en ese lugar. También observen de que si nosotros tomamos este radio, tenemos un campo eléctrico mayor que si lo tomásemos a una mayor distancia, ¿verdad? Si lo tomamos a este otro radio. Es decir, que a medida que nos vamos alejando de la carga, pues la fuerza que vamos encontrando es menor. Y de nuevo, ¿qué es lo importante de acá? Recapitulando. La relación entre la dirección del campo eléctrico y las fuerzas sobre cargas positivas y cargas negativas. En resumen, si la carga es positiva, la fuerza que va a experimentar es en la misma dirección del campo eléctrico. Si la carga es negativa, la fuerza que va a experimentar es en dirección opuesta a el campo eléctrico. Acá tenemos un ejemplo típico y que más adelante ustedes necesitarán recordar para entender cómo se generan los rayos X. Entonces, nosotros tenemos acá un voltaje de 100 voltios generados por una fuente de voltaje, ¿verdad? Y pues nosotros tenemos esos 100 voltios entre estos dos espacios, pueden ser dos placas de metal. Y entonces, si nosotros colocamos en medio un electrón, pues aquí se va a establecer un campo eléctrico. El campo eléctrico va a recorrer, va a tener el mismo sentido que la fuerza que experimentaría un protón o una carga positiva, ¿verdad? Ya, entonces sería hacia allá una carga positiva y recorrería ese trayecto desde el positivo hacia el polo negativo. Por lo tanto, el campo eléctrico pues va en esta dirección, de la placa positiva hacia la negativa. Muy bien, ahora, ¿qué pasa si colocamos un electrón en ese campo eléctrico? Lo que va a suceder es que pues ese electrón va a experimentar una fuerza opuesta al campo eléctrico. ¿Por qué? Porque el electrón es negativo. Entonces va a experimentar una fuerza opuesta al campo eléctrico, o sea, hacia abajo. Y por lo tanto el electrón va a viajar desde la placa de arriba hasta la placa de abajo. Y esa fuerza pues es igual a multiplicar la carga del electrón, que es menos E, o menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, multiplicado por el campo eléctrico. Por acá tenemos un esquema de algunas líneas de campo eléctrico y solo quiero mencionar de que estos dibujos que ustedes ven acá tienen una interpretación que tenemos que conocer. La interpretación es esa. Si se fijan en las flechitas que mostramos atrás en el ejemplo anterior, pues esas flechas son estas mismas. Quiere decir de que esta sería como digamos la fuerza que experimentaría una carga. Si nosotros nos ubicamos acá, la fuerza que experimentaría sería la de esta flechita. Si nosotros colocamos esa carga acá, pues la fuerza sería hacia la izquierda de manera horizontal, ¿verdad? Así. Si nosotros ubicamos la carga acá, pues tendríamos una fuerza más o menos así. Ya, entonces esas líneas lo que me dicen es hacia dónde es el campo eléctrico en cada punto. Por ejemplo, aquí, pues el campo eléctrico va hacia allá, ¿verdad? Y así sucesivamente en cada punto. Ustedes pueden ver por acá un ejemplo. Acá otro. Acá otro. Y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí hay otro. Entonces esas líneas me dicen
cómo es el campo eléctrico en cada lugar. Y por lo tanto yo puedo saber en qué dirección irá la fuerza sobre una carga positiva que yo coloque ahí o sobre una carga negativa que yo coloque en ese lugar. Ahora pues nosotros vamos a manejar otro concepto importante que es la diferencia de potencial, o mejor conocido como voltaje. El voltaje siempre se mide entre dos puntos. Por ejemplo, en una batería entre el polo positivo y el polo negativo. En este caso, pues esta batería tiene una diferencia de potencial o un voltaje de 1.5 voltios. ¿Qué es eso de voltios? Bueno, esos 1.5 voltios quiere decir que por cada coulomb de carga que se transporte del polo positivo hacia el polo negativo, por cada coulomb yo voy a extraer 1.5 joules de energía. Es decir, que si yo hago pasar un coulomb a través de esos dos polos, puedo utilizar 1.5 joules de energía por ese coulomb. Ok. Entonces, ¿para qué es importante esto? Es importante para saber cuánta energía le vamos a dar a una carga eléctrica al desplazarse a través de un voltaje. Por ejemplo, al generar rayos X, esto es muy importante porque así nosotros vamos a determinar cuál será la máxima energía de los rayos X. Ya vamos a explicar por qué. Ok, entonces eso es importante conocerlo, ¿verdad? Además, tiene otras aplicaciones importantes. Por ejemplo, es importante tener claro de que el voltaje es una de las cosas que se miden con bastante frecuencia en muchas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, en un electrocardiograma es una de las variables físicas que se miden. Y pues es importante pues tener claro esto, ¿no? Nosotros sabemos, bueno, ustedes saben de que en el corazón, pues los procesos que marcan el ritmo entre las contracciones de los de las diferentes partes del corazón, pues están determinadas por ciertas partes, ¿verdad? Llamadas marcapasos. Entonces, de eso sabrán ustedes, ¿verdad? Yo no sé casi nada de eso. Sin embargo, pues es importante saber de que esas señales eléctricas son medidas a través de un electrocardiograma. Y pues por eso es importante tener claridad sobre esa magnitud física. Va a ser de nuestro interés calcular la energía que se le da a una carga eléctrica cuando pasa a través de dos puntos con un voltaje determinado. Por ejemplo, si nosotros tenemos la carga E, que es la carga elemental, ya la mencionamos al inicio, que es 1.62 por 10 a la menos 19 coulomb, si no recuerdo mal, que es la carga del protón, ¿verdad? Pues si nosotros tenemos una carga de esa magnitud y lo hacemos pasar a través de un voltaje de 1 voltio, ya va a pasar entre dos puntos que están a 1 voltio, pues esa carga va a ganar cierta energía, va a ser acelerada por esa diferencia de potencial. Y la energía que va a ganar, pues se calcula multiplicando la carga por el voltaje. Si nosotros multiplicamos 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb por 1 voltio, pues obtendremos 1.602 por 10 a la menos 19 joules.
Esta sería la energía que gana esa carga al pasar a través de un voltaje de 1 voltio. Bien, pero nosotros esta cantidad no la vamos a escribir como joules, sino que usualmente ustedes van a ocupar el electronvoltio. Y se maneja de esa manera, ¿verdad? Es la energía que gana la carga elemental al pasar a través de 2 puntos que están a 1 voltio de diferencia. Ok, ¿cuándo van a utilizar ustedes esto? En rayos X y en radiaciones, radiación ionizante, ¿verdad? Generalmente van a utilizar bastante los kiloelectronvoltios y los megaelectronvoltios. Entonces es importante tener en cuenta esto porque, por ejemplo, en los tratamientos con radiación se utiliza bastante esto, ¿verdad? Se prescriben dosis y pues esas dosis están asociadas a cierta energía de radiación, etcétera, ¿ya? Bien, entonces, por ejemplo, imaginemos que nosotros tenemos una carga, una partícula que tiene una carga de 2e. Esta partícula alfa la vamos a ver más adelante, pero tiene esa carga, tiene una carga positiva de 2e. Entonces, queremos encontrar la energía que gana al atravesar un voltaje de 1000 voltios. Ok, esto es posible hacerlo, por cierto. Entonces, si nosotros tenemos 1000 voltios y esa partícula alfa atraviesa esa región que está a una diferencia, a un voltaje de 100 voltios, pues la energía que va a ganar es igual a multiplicar 2e por 1000 voltios. Y eso sería, pues lo podríamos calcular en joules, pero no es nuestro interés. Lo hacemos utilizando lo que vimos arriba. 2 por 1000 por E por voltios. Y entonces sería 2000 electronvoltios. Punto. Ahí se termina, ¿verdad? Esa sería la energía. 2000 electronvoltios. Ok. Si nosotros queremos, pues como desarrollarlo y calcularlo en joules, se puede hacer, ¿verdad? Esa sería la multiplicación de la carga, que sería 2E por los 1000 voltios. Aquí sustituimos la carga E por su valor, ¿verdad? Y calculamos. Y ahí tenemos esto. Luego, pues, lo que se ha hecho acá es convertir esto a electronvoltios con el valor que tenemos aquí arriba. ¿Ya? Y pues efectivamente les dio lo mismo, les dio 2000 electronvoltios. ¿Ya? Y no vamos a hablar sobre capacitancia, eso no va a estar evaluado en el parcial porque no le veo ninguna importancia al área de física médica, por el momento al menos. Y vamos a hablar un poquito de corriente eléctrica. Recordarles que todos estos conceptos que estamos viendo es para tener cierta claridad más que todo en la parte de radiación y producción de rayos X. La corriente la vamos a definir como la cantidad de carga que atraviesa a través de un cable, ¿verdad? Si nosotros hacemos un corte en un cable, ¿cuánta carga pasa por ese corte imaginario en una unidad de tiempo? Por lo tanto, sus unidades de medida serán coulomb por segundo. Y eso es un amperio. Cuando nosotros tenemos un circuito como este, que está a la derecha, pues las cargas están fluyendo a través del circuito y pues como aquí encuentran resistencia para pasar, el alambre se calienta y empieza a emitir luz. Ahora ya no se usa
ese principio, ¿verdad? Generalmente las luces son luces LED, pero no nos interesa hablar sobre cómo funciona un foco LED, ¿verdad? Al final el principio es el mismo. Pasan electrones y pues ahí se genera luz. Ok. Entonces la corriente que pasa por ese circuito está determinada por la cantidad de carga que pasa a través de esta parte en una unidad de tiempo. Y como ya lo dijimos, la unidad de medida sería un coulomb por segundo. Y eso sería un amperio. Entonces, esta corriente puede ser por electrones, puede ser por protones, puede ser una corriente de partículas alfa, como lo mencionábamos antes, y puede ser por iones también, ¿ya? Entonces, lo importante es carga por unidad de tiempo. Ok, las corrientes en los circuitos de radio de televisión por lo general son muy pequeñas, ya del orden de los mili o microamperios. O los nanos incluso, ¿verdad? ¿Qué es importante tener en cuenta? La ley de Ohm. Estoy seguro que ustedes vieron esto en bachillerato y si no lo vieron, pues lo vamos a mencionar acá un poco breve. La cantidad de corriente que pasa por un circuito va a ser más grande si ponemos una pila de más voltaje, ¿verdad? Eso es lógico. Si ponemos más voltaje, pues la corriente va a aumentar. Pero también no solamente depende de eso. También depende de la resistencia. Si nosotros ponemos una resistencia mayor, pues la corriente que va a fluir será menor. Entonces, tenemos que la corriente es igual a voltaje entre resistencia. Entre más voltaje tengamos, más corriente. Y entre más resistencia tengamos, menos corriente. ¿Y por qué estudiamos todo esto? Porque pareciera que hasta el momento estamos como estudiando para ingeniería o algo así. No, lo que sucede es que todos estos conceptos van a ser importantes cuando ustedes estudien la parte de radiaciones y ahí va incluido lo de rayos X, como he venido mencionando una y otra vez en las diapositivas. Creo que ya los tengo un poco aburridos con eso, pero ahora vamos a esa parte. Acá tenemos la producción de rayos X. ¿Cómo se generan los rayos X? Bueno, como punto base para esto, tengo que mencionar que los rayos X son una onda electromagnética de alta energía. Por eso es que logran atravesar el cuerpo humano, ¿verdad? Algunos tejidos blandos. A diferencia de la luz visible que no logra atravesar tejidos blandos. Ok. Entonces, ¿cómo se generan esta radiación electromagnética de alta energía? Nosotros podemos generar ondas electromagnéticas al acelerar o desacelerar cargas eléctricas. Entonces, ese es el principio básico que se utiliza para generar rayos X. Vamos a desacelerar cargas eléctricas. Ok, les explico cómo funciona más o menos. En este esquema nosotros tenemos acá algo muy parecido a un foco. Esto que estoy encerrando acá. Hay un filamento, o sea, un alambre que se calienta bastante. Y cuando se calienta, algunos electrones se excitan tanto que rompen o son fácilmente expulsados de, de donde deberían estar, ¿verdad? Y quedan libres. Ok, normalmente esos electrones regresarían a su posición original. Sin embargo, con una
fuente de voltaje muy grande, estamos hablando de miles de voltios. Para que se hagan una idea, el voltaje en las casas es de 110 voltios, ¿verdad? Entonces estamos hablando de miles de voltios, mucho más grande que eso. Entonces ese voltaje se coloca entre el ánodo y el cátodo, que es también a su vez este mismo filamento, ¿verdad? Ok, entonces entre esos dos puntos hay un voltaje bastante grande entre acá y acá. Entonces estos electrones que les mencioné antes no regresan, sino que debido a ese voltaje siguen la dirección que muestran en las flechas verdes hacia la derecha. Ok, entonces esos electrones se aceleran mucho porque el voltaje es grande. Recordemos, el voltaje es cuánto trabajo por unidad de carga, cuánta energía se le va a dar. En este caso la energía se convierte en energía cinética, ¿ya? Es decir, que los electrones adquieren una gran energía cinética debido a ese voltaje que están atravesando del orden de los miles de voltios, y esos electrones pasan de una velocidad prácticamente cero a una velocidad muy grande. Luego se coloca en el otro extremo, se coloca un material bastante denso, bastante, digámoslo así, duro, ya un material que tiene una alta densidad, que tiene núcleos muy pesados, ¿verdad? Para detener con mayor eficacia esos electrones. Es esto, el ánodo. Entonces, los electrones vienen y chocan contra el ánodo. Al chocar, estos se desaceleran y al desacelerar, pues generan rayos X. Es de comentar, bueno, cuando ustedes lleven esto lo harán con mayor detalle, pero es de comentar de que no todos los electrones se frenan con la misma aceleración. Unos tardan más que otros y por lo tanto los rayos X que se generan son de diferentes energías. Unos tienen más energías que otros. Entonces generalmente se usan filtros y cosas por el estilo. Son cosas más técnicas. Pero en principio ese es el funcionamiento de una máquina de rayos X. Además de que los rayos X pues, pueden salir en diferentes direcciones. Muy bien. Entonces ya tenemos por ahí los rayos X. Con esto pues nosotros podemos hacer diagnóstico, ¿verdad? Podemos tomar radiografías. Además, otra de las aplicaciones de los rayos X es, por ejemplo, la tomografía computarizada, que es muy utilizada, ¿verdad? Se hace por ahí, se toma un conjunto de imágenes por rayos X. Se utiliza un algoritmo bastante complejo y con eso se construye una imagen en 3 dimensiones en el que se puede visualizar de alguna manera pues los tejidos internos sin necesidad de exponerlos, ¿verdad? Ok, esa es otra de las aplicaciones de los rayos X. Recordemos un poco que las ondas electromagnéticas pues tienen diferentes rangos, digámoslo así. Lo que nosotros logramos percibir con nuestros ojos es esta franja blanca que vemos acá. Solo esa parte del espectro podemos visualizar. Los rayos X pues están más o menos acá y los rayos gamma acá. Ok, para diagnóstico generalmente se usan rayos X no tan energéticos.
porque si son muy energéticos son dañinos y pueden dañar la estructura molecular, ¿verdad?, de las células. Y pues para eso se utiliza más bien para radioterapia, cuando queremos destruir un tumor. Y pues los rayos gamma no son nada más que eso, ondas electromagnéticas con más energía. La clasificación entre rayos X y rayos gamma es algo que lo hemos inventado para decir que son de mayor energía, pero lo que nos debe de importar es la energía que tenga esa onda electromagnética. Algo que olvidé mencionar es que la energía máxima que tienen esos rayos depende de ese voltaje. Cuando el electrón se frena casi instantáneamente, pues la energía del fotón que se genera de ese rayo, de esa onda electromagnética, es igual a la energía que se le dio al electrón. Es decir, en el caso anterior teníamos 1000 voltios, ¿verdad? Entonces tendría que ser 1000 electronvoltios, y esa sería la energía máxima de los rayos X que generamos. Es decir, si nosotros en la máquina de rayos X ponemos un voltaje de 1000 voltios, y como lo que estamos haciendo incidir en el ánodo son electrones, entonces la energía que llevarían serían 1000 electronvoltios. Por lo tanto, la máxima energía que nosotros logremos serían 1000 electronvoltios. Ok, de ahí pues van a surgir otros rayos con menor energía que esa. Ese es como el máximo que nosotros podemos tener. Entonces la energía es la que nos determina pues el uso que le vamos a dar. En los efectos biológicos de la radiación, pues nosotros sabemos que de alguna manera esto se utiliza para destruir la cadena de ADN de las células de un tumor, y así pues irlas eliminando y detener su propagación. Es de mencionar que bajo el término de radiación no solamente se consideran ondas electromagnéticas, sino que también otro tipo de interacciones, digamos así, otro tipo de... Cuando nosotros radiamos algo, no solamente lo hacemos con ondas electromagnéticas, sino que también con partículas. Entonces aquí estamos hablando de partículas alfa, partículas beta, rayos gamma y neutrones. De estos, todas son partículas excepto los rayos gamma. Los rayos gamma, pues como decimos, es una onda electromagnética, ¿verdad? Esto es una onda electromagnética. Y los demás sí son partículas, es decir, son eso, ¿verdad? Son partículas. Ya vamos a hablar de cada una de ellas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cualquiera de estas que se utilice va a interactuar de diferente manera, ¿verdad? Obviamente, pero el objetivo final es ese, destruir los enlaces moleculares. En específico, la cadena de ADN. Ustedes sabrán mejor que yo qué parte del ADN, ¿verdad? Y con qué objetivo, pero por ahí va la cosa, ¿verdad? Ok. Estas interacciones de estas partículas o de estas radiaciones con la materia son muy complejas porque unas generan otras, y pues estudiar esto es bastante interesante y tiene mucha complejidad. En la rama de la física hay una parte que se encarga solamente de estudiar la radiación para tratamientos médicos, y a estos físicos que se dedican a esto se les conoce como físicos médicos. Entonces, ojalá pues en su momento en el país se
se reconozca esta formación porque, bueno, ustedes verán más adelante que solo se les toma como técnicos y no, ¿verdad? Es mucho más allá de eso. Necesita una formación en medicina y pues se trabaja en conjunto los médicos con los físicos médicos. Eh, ok. Acá pues nosotros tenemos el cálculo de la dosis de radiación. La dosis se entiende como la cantidad de energía que se le da por kilogramo, ¿ya? O sea, nosotros tenemos la dosis absorbida que se define como en el sistema internacional como cuántos joules de energía se le han dado por cada kilogramo de masa. Un joules por kilogramo. Y eso sería un Gray. Esta es una unidad de dosis que es muy utilizada. En el Centro Nacional de Radioterapia, que más adelante les voy a mostrar unas imágenes, pues se utilizan estas unidades. Los médicos prescriben una dosis en centigray o para diferentes órganos y pues los físicos médicos se encargan de configurar, de hacer un arreglo de haces de radiación para que la parte del tumor quede con la dosis prescrita, pero que además los órganos que no necesitan ser radiados reciban la menor radiación posible. Entonces más o menos de eso se encarga el físico médico, entre otras cosas. Y pues el médico le interesa prescribir la dosis, ¿verdad? Y eso es otra rama que pues los que se vayan por esa área estudiarán. Ok. Por acá está la imagen que les mencionaba. Este es uno de los equipos, de los dos equipos que están en el Centro Nacional de Radioterapia. Y pues ahí se practica esta, este tratamiento, ¿verdad? La radioterapia. Entonces, acá, por esta parte de acá, sale la radiación electromagnética, ¿verdad? Las ondas electromagnéticas de alta energía para tratar el tumor. Esto puede girar alrededor de pues un ángulo bastante grande y creo que puede girar los 360 grados si no recuerdo mal. Y pues en esta cama se coloca al paciente. Obviamente no se pone así, ¿verdad? Sino que se pone como en esta orientación. Y pues así se da tratamiento. Posterior a una planificación previa. Ok. De la misma manera, bueno, aquí en esta imagen está una de las planeaciones, no de las que se han hecho ahí, pero esta la bajé de internet, pero es algo idéntico a esto, en el que se busca tratar una parte, en este caso lo que está en rojo, y además se busca salvar otras partes, es decir, que no reciban mucha radiación, por ejemplo, en esta parte permítanme, de acá, ¿ya? Por ahí se ve algo dibujado con una línea roja, que eso es el colon, si no estoy mal. Y pues ese es un órgano en riesgo que se busca, es el recto, perdón, es esto, el recto. Entonces que se busca salvar, que se busca que no reciba casi radiación. Y pues entonces, pues ahí los médicos, los oncólogos se encargan de revisar eso, que todo esté en el orden correcto. Y pues eso es lo que se trabaja en esa parte. Es bien importante esta rama de la medicina, ¿verdad? El tratamiento con radiaciones. Por el momento les estoy hablando nada más de radiación electromagnética, es decir, rayos gamma. No les he hablado todavía sobre las partículas.
Ahora sí, vamos a las partículas. A esta parte de la medicina, a este tratamiento se le conoce como medicina nuclear, en el que de igual manera se radia al paciente, pero ahora no necesariamente con ondas electromagnéticas, sino que con partículas. Nosotros tenemos en la primera imagen de la izquierda una representación o una relación entre los diferentes elementos, los diferentes átomos que hay en la naturaleza y otros que se pueden generar artificialmente. Nosotros tenemos acá pues la relación entre los protones y los neutrones. Sucede de que algunos de estos no son estables y entonces se rompen y forman otros productos, o sea, otros átomos. En esta ruptura se expulsan ciertas partículas o ciertas ondas electromagnéticas. Y generalmente esas partículas y ondas electromagnéticas son de alta energía y por lo tanto son útiles para tratamientos. Uno de los decaimientos que se da es el decaimiento alfa, en el que se genera una partícula alfa. Una partícula alfa es un núcleo de helio. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene electrones, ¿verdad? Son como lo he encerrado acá, son 2 protones y 2 neutrones. Por eso la cantidad, el Z es 2 y el N, si no recuerdo mal, que era la suma de neutrones más protones, es 4, ¿verdad? Entonces, acá tenemos ese núcleo de helio que se le llama como partícula alfa. Entonces, cuando hablamos de una partícula alfa, es 2 protones y 2 neutrones unidos, ¿ya? O sea, un núcleo de helio. Entonces, aquí tenemos un ejemplo del radio 266 que decae a este otro elemento, 222. No recuerdo ahorita el nombre de este elemento. No sé si es radón, no sé. Entonces, cuando decae, pues expulsa partículas alfa de alta energía. Y esas, pues, pueden ser utilizadas para tratamiento. También tenemos el decaimiento beta. En este decaimiento beta hay 3 tipos: beta más, beta menos y por captura electrónica. El beta menos prácticamente es un electrón, pero es un electrón que se genera del núcleo. El cómo se genera un electrón del núcleo es un tema de discusión aparte y tendríamos que estudiar un poco sobre física nuclear, pero sucede de esa manera y por lo tanto ese electrón es expulsado con una alta energía. Entonces esa sería una partícula beta menos, un electrón de alta energía. La partícula beta más no es un protón, sino que es un positrón. ¿Y qué es un positrón? Bueno, tendríamos también que estudiar sobre física nuclear, pero les puedo decir que es una partícula que tiene la misma masa del electrón, la misma carga del electrón, pero positiva. No negativa, sino que positiva. Ok, entonces esa partícula positiva, que tiene la misma carga del electrón, es expulsada con una alta energía y también puede ser utilizada para tratamiento. Y pues el de captura electrónica lo que genera es una, si no recuerdo mal, una onda electromagnética. Ok, y por último el decaimiento gamma, que como ya lo vimos, los rayos gamma son ondas electromagnéticas. Entonces, lo mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando
el núcleo está en un estado excitado, ya debido a que se ha bombardeado con partículas de alta energía. Cuando se da esta separación, ¿verdad? Cuando se genera el nuevo producto, pues hay una energía, parte de la energía se libera como rayos gamma, o sea, una onda electromagnética. Dice que las energías típicas de estos son entre 10 kiloelectronvoltios y 5 megaelectronvoltios. Esas son las energías de esos fotones. Muy bien. Aquí nos da un ejemplo. Por ejemplo, para el radio 226 tiene dos energías posibles, de 4.78 megaelectronvoltios y de 4.602 megaelectronvoltios. Ok, ahora el tratamiento con todas estas partículas pues no es así nomás. Hay que considerar muchos aspectos. Por ejemplo, en este caso estamos viendo de que de una desintegración se dan dos energías diferentes. Hay que ver, por ejemplo, en qué proporciones se dan estas energías. O sea, es decir, qué porcentaje de la radiación es de 4.78 y qué parte es de 4.6. Porque de eso dependerá la dosis y pues no estar dando dosis de más o dosis de menos. También pues todos estos decaimientos suceden de forma proporcional a la cantidad de material radioactivo que hay. A medida pasa el tiempo, pues como se van dando desintegraciones, el material va disminuyendo y por lo tanto la radiación también va disminuyendo. Entonces hay un decaimiento y es necesario saber cuál es la actividad de ese material radioactivo. Cuánta energía está siendo radiada en un tiempo determinado. Y de eso se encargan los físicos médicos. Y pues los doctores pues se encargan de establecer la dosis y en qué órganos y de cosas un poco más complejas, ¿verdad? Como por ejemplo saber qué partes del cuerpo radiar y por cuántos tratamientos deben de ser, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se trata, ¿verdad? Ok. Además, no solo se usa para tratamientos, también se utiliza para diagnóstico. Ya vimos antes el diagnóstico por rayos X, pero también se pueden utilizar radionúcleos que se inyectan en el paciente o de forma bebible y luego se mide la radiación y se puede hacer diagnóstico. Por ejemplo, acá nosotros podemos leer que a esta persona pues se le proporcionó una sustancia, tecnesio, ¿verdad? 99, y pues se logra ver que en los pulmones no es igual en un pulmón que en el otro. Y pues dice acá que la interpretación es que en el pulmón que aparece aquí a la derecha, pues puede haber una embolia en esta parte, ¿verdad? Y eso lo podemos ver a partir de la imagen que obtuvimos de la radiación que fue del material radioactivo que fue absorbido por el paciente. Ok, entonces de esto también pues hay en el Hospital Rosales un centro donde se trabaja esto. De hecho, una de mis compañeras trabaja en eso, ¿verdad? Compañera que está dando uno de los cursos. Ok, entonces, ¿qué cosas se deben de considerar acá? Bueno, la vida media, la actividad y la dosis, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Estándares. Es un trabajo bastante complejo. Pero eso es lo bonito de esto. Bien, entonces creo que solo falta una diapositiva más. Como parte de otro diagnóstico, pues la resonancia magnética, que no tiene que ver con la parte de radiaciones, pero sí con la física, ¿verdad? Y pues
Aquí igual tendríamos que meternos a estudiar física nuclear para saber cómo funciona un equipo de resonancia magnética. Y mm, podemos tomar como conclusión de que toda la física, o bueno, bastante de la física, es puesta al servicio de la medicina. Y pues hay que tomar lo que es útil para el estudio, ¿verdad? Para su estudio. Entonces, hasta acá con el repaso. Y en el siguiente video pues les resolveré algunos ejercicios de la discusión. Hasta pronto.